Día con día, todas las personas estamos en constante aprendizaje, pero ¿alguna vez te has preguntado qué es el aprendizaje? O mejor aún, ¿cómo es que aprendemos los seres humanos? Pero sobre todo, ¿qué dice la literatura al respecto de este tema? Hola, mi nombre es Luis Joaquín y el día de hoy vamos a revisar los 4 principales paradigmas del aprendizaje, comprendiendo desde qué es el mismo aprendizaje, hablar de teoría del aprendizaje, a qué nos hacemos referencia y entonces sí, por qué hablamos de paradigmas de aprendizaje en este video. Sin más que decir, comencemos. En la literatura vamos a encontrar un sinfín de definiciones del aprendizaje. Algunas de estas definiciones los dicen estos autores, pero a manera de síntesis, se puede decir que el aprendizaje va a involucrar una adquisición y o modificación tanto de habilidades, estrategias, actitudes y conocimiento, y por qué no, valores. Cabe decir que este proceso va a surgir o se desarrolla dentro de un contexto. Ahora bien, hablar de una teoría del aprendizaje va a hacer referencia a aquellas explicaciones de este proceso, de su importancia, e incluso va a ser visible aquellos procesos que de primera impresión no nos percatamos. Es decir, toda teoría del aprendizaje trata de explicar el cómo, cuándo, dónde y el por qué se puede dar el aprendizaje. Por lo tanto, estas teorías van a brindar a las y los profesionales de la educación herramientas para potencializar su actuar educativo. De forma paralela, va a ser vital que recordemos a Shaw cuando menciona que las y los profesionales de la educación no están forzados ni forzadas a encasillarse con una sola teoría. Las teorías están ahí para poder dar una explicación de la realidad, pero esta explicación va a ser una explicación parcial. Por esto, las y los profesionales de la educación pueden elegir a una teoría con cual guiar su práctica educativa y en el momento que sea necesario, combinar las teorías para poder dar la mejor respuesta o solución educativa al problema que se estén enfrentando en ese contexto. Por otra parte, trabajos como los de Hernández en 2011 y Trujillo en 2006, titulados Paradigmas en Psicología de la Educación y Teorías Pedagógicas Contemporáneas, respectivamente, están explicando que en psicología, si bien las teorías del aprendizaje se pueden clasificar en paradigmas, lo que va a permitir una mayor organización, porque un paradigma lo define literalmente como un consenso en la comunidad científica sobre cómo explotar los avances conseguidos en el pasado ante los problemas existentes, creando así soluciones universales. Y de manera esquemática, Trujillo nos dice que un paradigma se puede definir como un conjunto de teorías, valores, creencias, hipótesis e incluso leyes que van a ayudar a interpretar y explicar la realidad, guiando así el accionar y la toma de decisiones de un profesional o una profesional. Teniendo en mente lo anterior, vamos a recurrir a Hernández y Trujillo, quienes van a considerar los siguientes paradigmas en el tema del aprendizaje. El primer paradigma que vamos a abordar es el conductista. Su nacimiento puede ubicarse en 1913, cuando G.B. Watson va a exponer la psicología desde un punto de vista conductista. Pero no va a ser hasta 1930 cuando se van a realizar numerosas investigaciones básicas realizadas en el laboratorio. En las décadas siguientes, este paradigma se va a desarrollar a tal punto que en los 60 hay un traslado de los laboratorios a escenarios de aplicación. Cabe decir y contextualizar que en esa época la psicología no era considerada ciencia, porque estaba estudiando cuestiones que no se podían medir ni ser visibles, lo que el método científico, que era como el máximo rigor para considerarse algo ciencia, no podía permitir a la psicología. En consecuencia, las personas y los intelectuales empezaron a decir, ok, si la psicología necesita algo para convertirse en ciencia, enfoquémonos en las conductas de los seres humanos, algo que se puede medir, algo que se puede ver, y por lo tanto damos ese paso. Por eso es que el conductismo se enfoca en todas las conductas de las personas y estudiarlas permitió darle ese certificado a la psicología como una ciencia. Por lo tanto, podemos catalogar al interés de este paradigma como técnico y práctico. En cuanto a los autores que van a resonar más en el paradigma conductista, va a ser Iván Pavlov con el condicionamiento clásico, Skinner con el condicionamiento operante y Edward con el condicionamiento instrumental. Paradigma 2. El paradigma cognitivo. El surgimiento del mismo generalmente se está estableciendo en 1956,
Sin embargo, hay concepciones bases que se pueden visualizar desde la psicología de Gestalt, por ejemplo, a principios del siglo XX, ya por 1920, en Alemania, u otras concepciones como la de Friedrich sobre la teoría reconstructivista de la mente humana, así como los trabajos de Vygotsky y Piaget. No obstante, este paradigma tiene un mayor realce a finales de la década de 1950 y principios de los 60, cuando los trabajos de Piaget están comenzando a tener o generar un mayor interés en la comunidad académica. Además a ello, le continúan las aportaciones de Brunner y Ausubel. Por otra parte, es vital recordar que hay trabajos como los de Hernández que nos dicen que dentro de este paradigma cognitivo podemos encontrar vertientes, e incluso este autor los clasifica en otros dos paradigmas, el psicogenético piagetiano y el sociocultural vygotskiano. De manera general, cabe conceptualizar al cognitivismo como aquel paradigma que se enfoca en los procesos mentales que tienen las personas al recibir una información. Sin embargo, estas concepciones dejan de lado las perspectivas particulares de la persona. Entendamos que en ese contexto había un gran auge de las computadoras y lo que hacían era asemejar la mente humana con un computador, es decir, cómo pasa la información, pero solamente hace ello. No llega a considerar nociones particulares de las personas, que es una de las grandes críticas que se ha realizado a este paradigma, además de que la premisa que todas las personas tienen las mismas condiciones y los mismos procesos mentales es debatible. Paradigma número 3. Este paradigma es el humanista y se puede rastrear históricamente desde algunos filósofos griegos como Aristóteles y otros grandes posteriores como Santo Tomás de Aquino, Leibniz, Russell, entre otros. Podemos encontrar una vertiente un poquito más filosófica y una perspectiva psicológica. Desde la filosofía, esto se va a dar sobre todo en el Renacimiento, donde buscamos o donde se vuelve a encontrar el conocimiento científico, pues dado que en el periodo de la Edad Media, recordemos que todo lo había absorbido la Iglesia. La Iglesia era la máxima representación, quien dictaba prácticamente todo en la vida. En el Renacimiento, estas ideas empiezan a ser cuestionadas y es entonces cuando empiezan a rescatar a grandes filósofos como Aristóteles. Sin embargo, el paradigma desde la disciplina psicológica nace en 1950. Este paradigma surge con la intención de llenar los vacíos que el cognitivismo y el conductismo habían dejado, porque el conductismo, recordemos, solo conductas, el cognitivismo los procesos mentales. Entonces, ¿dónde dejábamos esta noción humana que caracteriza a las personas? Por lo tanto, es aquí donde el humanismo nace proponiendo el estudio del dominio socioafectivo, considerando las relaciones interpersonales y los valores de los escenarios educativos. Y todo esto es la razón del por qué se le conoce al humanismo como la tercera fuerza. En este mismo sentido, Ramos está sosteniendo que el humanismo contiene una filosofía existencial, es decir, ve al ser humano en su conjunto como un ser libre, creativo y consciente, y por lo tanto el estudio de una persona es holístico. Para entender a la gente debemos entender sus conductas, pensamientos y sentimientos. En cuanto a nociones históricas, podemos decir que entre los años 50 y 60, algunos de los autores que van a destacar más es Alport, Murphy, May y Roger, entre otros por supuesto. Y por último, el paradigma constructivista. Este paradigma se encuentra con una base compartida por diferentes tendencias de investigación tanto psicológica como educativa. Algunas de las teorías más representativas son las de Vygotsky, Ausubel y Brunner. Históricamente, se puede decir que este paradigma comienza a crearse en la década de los 70 y oficialmente nace y se va a desarrollar en los 80. La idea principal que rige al constructivismo es que las y los estudiantes son quienes construyen su conocimiento a partir de las nociones previas que tengan, las cuales sirven como bases. En suma, el constructivismo visualiza el aprendizaje no como una transmisión y acumulación de conocimientos, sino como un proceso dinámico que se manifiesta cuando el estudiante ensambla, extiende, restaura e interpreta y por lo tanto construye. Y es así como revisamos los 4 paradigmas. Si te gustaría ver más videos acerca de esto, te invito a dejar un like, a comentar y si gustas me puedes dejar en la cajita de los comentarios algunos otros temas que a ti te interesaría y con mucho gusto los investigamos y los exponemos en el canal. Sin más que decir, nos vemos.